a todos, estamos en un nuevo capítulo de Medicina de Mamá. Estamos muy contentas porque a nosotras nos gusta mucho entregar conocimientos, ayudar a la comunidad, pero sobre todo por eso mismo, porque estamos formando comunidad. Hemos leído sus comentarios en Instagram y en YouTube y estamos muy contentas de que sigamos formando esta gran comunidad al servicio de todos ustedes, ¿cierto? Estamos felices. En Medicina de Mamá en Instagram ya tenemos más de 350 seguidores. Estamos felices, queremos seguir sumando, así que si tienen amigos, vecinos, compañeros de trabajo, los que quieran formar parte de nuestra comunidad, los invitamos a seguirnos en Instagram y en YouTube. Y también reforzar que el contenido que hablemos en este podcast y lo que hemos hablado anteriormente no reemplaza ninguna consulta médica, así que es súper importante que ustedes consulten con su médico de cabecera para solucionar las dudas pertinentes que tengan en sus casos particulares. Estos últimos días hemos hablado hay un tema que está en la palestra y hemos visto que en las noticias se ha hablado mucho de eso. Por eso queremos en este podcast y este capítulo en especial hablar de ese tema, pero un poquito más global, ¿verdad, Gemma? Sí, como tú bien dices, hemos visto en las últimas semanas el famoso tema de la neumonía por micoplasma. Pero nosotros lo queremos abordar desde todos los tipos de neumonía para que a ustedes les quede claro cómo diferenciar, cuándo consultar y cuándo tratar. Eso es sumamente importante y volvemos a reforzar que a pesar de que aquí esté claro, no se automediquen y consulten con su médico tratante para que los pueda orientar de mejor forma, pero por supuesto este es el approach para que ustedes puedan consultar. A modo de introducción, les vamos a contar que hace unos años, y no tan lejanos, los niños se morían en gran cantidad por neumonía, de todas las causas, virales, atípicas como este micoplasma y bacterianas. Gracias a un grupo del que nosotras orgullosamente pertenecemos y nos formamos, del Ezequiel González Cortés, específicamente nuestro mentor y maestro, el doctor Guido Girardi, se crearon las salas Gira. Y eso cambió radicalmente la historia de las neumonías en nuestro país, junto con las vacunas, por supuesto. Entonces, desde ahí, aparte de un cariñoso saludo a nuestro maestro y mentor, considerar que de eso hay un antes y un después, y eso no existe en otros países, y fue replicado posteriormente en otros países por el éxito y la disminución de la mortalidad infantil en menores de 5 años gracias a esta iniciativa ministerial y de salud pública. Cabe destacar que si bien ha bajado a nivel mundial la tasa de morbimortalidad por enfermedades respiratorias, especialmente en menores de 5 años, todavía sigue siendo la principal causa por la que los niños se mueren y se enferman, principalmente en algunas épocas del año, en invierno, ¿verdad? Y también, como dijo Gemma, la importancia de las salas giras, porque fue acercar las enfermedades respiratorias a los consultorios, a la atención primaria, que era lo que tenían más cercano los pacientes en ese momento y que seguimos teniendo, y que ojalá esto se siga perpetuando en el tiempo, que siga manteniendo muy bien los doctores que atienden en la sala gira, actualizándose los temas respectivos para seguir manejando correctamente a los pacientes. Por más simple que parezca, esto de las salas giras lo que hizo es que dejar que los niños dejaran de morirse en sus casas o que atocharan los servicios de urgencia. Entonces eran diagnosticados rápidamente con cuadros respiratorios recurrentes o con las neumonías agudas o con las bronquitis agudas y salían adelante. Implementadas con médicos capacitados en sala gira, kinesiólogos y los insumos respectivos, las aerocámaras. De esa época son las aerocámaras que hoy día nos aportan y nos salvan la vida, y aprovecho de recordar que nunca deben inhalarse directamente sin aerocámara, como en otros lados recomiendan a veces. Esto de los aerocámaras o espaciadores, yo recuerdo de que, como yo me formé en el Ezequiel, cuenta la historia de que en los años 90, cuando se inició todo esto, no había dinero para comprar los espaciadores, y los espaciadores que habían eran muy caros, entonces ocupaban las botellas de suero que eran como más rígidas, y esto lo conectaban de forma hechiza a la boquilla del inhalador para que estuviera haciendo el espacio de un espaciador, valga la redundancia, el espaciador, para que este medicamento llegara a la vía aérea inferior, que era donde yo quería que hiciera efecto. Que llegue a los bronquios y no se quede pegado en la garganta, para que lo entiendan de una manera más fácil. También lo que es súper importante es que, esto ha ido evolucionando, pero yo me acuerdo que cuando yo era chica estaban como los pósters, que era como, si usted tiene un recién nacido, un lactante menor, consulte en caso de que había una lista. Después esto evolucionó, era prensa escrita finalmente, o los mensajes que salían en publicidad en la televisión abierta, de que se empezó a implementar mucho más el saber
que podíamos reconocer en las casas a las mamás para que consultaran en el centro de atención de salud más cercano, ya sea un consultorio o un servicio de urgencia en un hospital. Ya ahora obviamente ya tenemos las redes sociales, que eso obviamente ha simplificado mucho más el acceso a la información, pero también es súper importante que la gente entienda esta información. Entonces, yo creo que tenemos que partir hablando como de los síntomas de la neumonía, que son súper importantes, que tenemos que reconocer que van variando según la edad del paciente, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos que retomar lo que bien decías tú. Las distintas épocas nos van dando las distintas pausas o espacios a la difusión de salud. Entonces, en estos momentos yo creo que es las redes sociales, por eso también la idea nuestra de aportar con este podcast, porque hay mucha gente que ya no ve televisión, está cansada de ver que los asaltos, que los robos, la delincuencia y todos los temas de contingencia que no tienen que ver con salud y prefieren educarse de redes sociales, de TikTok. Doctor Google. Doctor Google, claro. Entonces, por eso podemos ser un aporte, ¿verdad? Exactamente. Y retomando lo importante, que son los síntomas de neumonía, la verdad es que han escuchado más de una vez seguramente esto de la neumonía, un resfriado mal cuidado. No es tan cierto, porque puede ser directamente que afecte al pulmón. Cualquier virus, bacteria, puede ingresar a nuestro organismo a través de la nariz o de la boca, que son nuestras primeras entradas de la vía respiratoria, y dependiendo de cómo defienda nuestro organismo y de lo potente de ese germen, es si vamos a hacer una neumonía o un resfriado común. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Tos que va en evolución, que va en aumento, que puede ser de inicio súbito, como es habitualmente en las bacterias comunes, como el neumococo, o de un inicio más larvado y de varias semanas, como es este micoplasma que nos tiene en contingencia, y una tos que va cambiando, modificándose en el tiempo, como es con los virus. Puede haber o no puede haber fiebre. Ojo que la fiebre también, más que de los bichos, tiene que ver con la respuesta de cada persona. Entonces hay personas que nunca hacen fiebre y que nosotros lo llamamos síntoma de alarma, porque hace consultar a los papás, pero no necesariamente es de mayor gravedad. Entonces eso hay que destacar de una manera muy importante. Por supuesto, los síntomas respiratorios básicos, como congestión nasal o mocos. La tos puede ser seca o puede ser con flema, pero lo que nos hace ir a un servicio de urgencia es la dificultad respiratoria. Cuando en los más pequeñitos se ve este aleteo nasal en los bebés, la coloración azulada alrededor de los labios, el hundimiento de las costillas, la respiración agitada, respiran con más frecuencia, o la pausa respiratoria, que es más grave en las guaguitas menores de 3 meses. Así que es muy importante reconocer todos esos síntomas, y muchas veces también la fatiga, el rechazo alimentario, el rechazo al pecho. El bebé tiene que estar siempre enfermo para rechazar pecho. Puede estar con dolor, con cólicos, con alguna otra molestia, y no va a rechazar el pecho materno, pero cuando está más gravemente enfermo, ese es un signo de alarma y deben consultar inmediatamente un servicio de urgencia. Es súper importante hablar de esta triada. Nosotros hablamos de una triada que significa 3 conjuntos de síntomas. La tos, la fiebre y dificultad respiratoria, si la englobamos, da un 90% de probabilidad alrededor de tener neumonía. Entonces es súper importante que si uno tiene tos, fiebre, dificultad respiratoria, eso es consultar al médico casi de forma inmediata, ya sea en atención primaria, en consulta particular o en el servicio de urgencia si está con una dificultad respiratoria importante. También es súper importante recalcar los síntomas, como tú dijiste, según grupos etarios. Obviamente los recién nacidos son un grupo bastante especial, o generalmente también los menores de 3 meses. Son niños que son poco sintomáticos. Generalmente no van a ser esta triada de síntomas, sino que van a ser síntomas más inespecíficos, pero de igual forma pueden tener una neumonía. Lo mismo que tú decías, el rechazo alimentario, el cansancio, la fatiga, que estén más dormilones, que uno los note que cueste despertarlo, que estén poco reactivos y que uno los ve y están respirando como superficial, así como rapidito. O sea, eso es una consulta ni siquiera de atención primaria ni de consulta particular, sino que es para asistir al servicio de urgencia de forma inmediata, ya que hay que hacerle estudios y lo más probable es que tenga criterios ya de hospitalización solamente por ser menor de 3 meses. Así que el menor de 3 meses lo vamos a dejar ahí, está más porque es un grupo bastante especial y que tenemos que cuidar con bastante ímpetu. Y en ellos siempre la fiebre es grave. Tampoco esperen cuando hay fiebre ir a la consulta médica. Directamente al servicio de urgencias, porque hacen infecciones incluso masivas. Puede tener una neumonía y una meningitis o una infección urinaria al mismo tiempo. Así que es importante consultar en urgencia para que se hagan exámenes. Después pasamos al grupo ya de lactantes.
Ya los niños entre 3 meses y 2 años, años. 2 años, que sí, ellos sí pueden tener estos síntomas, pero obviamente mientras más cercano a los 3 meses también pueden tener estos síntomas que son como más inespecíficos y no necesariamente la triada. Y que no necesariamente tienen que ir a urgencia, excepto que haya dificultad respiratoria. La dificultad para respirar o el quejido respiratorio es transversal a cualquier edad y eso debe ir al servicio de urgencia y no esperar. Sí, así que ojo con la dificultad respiratoria porque es súper importante y lo vuelvo a recalcar porque eso es de atención de urgencia, de hospital. Eso eventualmente se puede hospitalizar porque puede requerir entre oxígeno y otras cosas más. Lo otro que es importante y por qué le ponemos tanto énfasis a la dificultad respiratoria es porque la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio en niños es la insuficiencia respiratoria aguda, que es lo que significaría esta dificultad respiratoria. Retomando con los síntomas, depende muchas veces de qué germen estamos siendo víctimas y tener en la neumonía los otros síntomas acompañantes que nos va a dar, ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, si hablamos del micoplasma, que es el que está en boga, nosotros siempre hablamos de esta tos persistente, que es una tos en accesos, que muchas veces los pacientes dicen, llego a vomitar por la tos. Eso es real, ¿verdad? Sí. Una tos que incluso también es de predominio nocturno. ¿Y qué otros síntomas vemos en el micoplasma? Lo mismo de la tos, es una tos que es bien pegote, o sea, que el niño dice o los papás dicen, lleva una semana tosiendo y tosiendo igual, porque generalmente con otros agentes la tos Es fluctuante. claro, la tos generalmente va en descenso, para contarte que pasan los días la tos va a ir disminuyendo, pero pacientes que llevan 7 o 10 días generalmente con la tos así en llamas, así como que tosen, eso ya también es un signo de micoplasma. Siguiendo con los síntomas, el tema de la fiebre, que también, como una buena bacteria que nosotros decimos que es atípica, puede dar fiebre, pero también puede no dar fiebre. Y generalmente, porque obviamente todos los pacientes se pueden escapar a la norma, es una fiebre que no es tan alta, 38,5 máximo, ya alguno que otro caso 39, pero la mayoría de los niños que nos toca ver por micoplasma tienen fiebre peri 38. Incluso es más frecuente verlos sin fiebre. El otro síntoma que se asocia también a esto es que no hay mucho decaimiento, a diferencia de los virus y de las bacterias típicas, como el neumococo, que producen mucho compromiso de estado general o mucho decaimiento. El niño está muy cansado, muy dormido, no quiere hacer nada, no quiere comer. Y eso a cualquier edad. Entonces eso es importante destacar. Otra gracia que tiene el micoplasma es que a veces puede dar dolores articulares. Sí, y las manifestaciones extrapulmonares del micoplasma. Es como muy característico y también se han aumentado los casos en que han presentado las erupciones cutáneas, que también son manifestaciones en la piel que se parecen a una especie de peste y que están asociados a la tos. Entonces ahí es importante recordar eso para poder consultar. O sea, si tienen la erupción cutánea, pensar en que tienen tos, y eso es tanto para los pacientes como para los médicos. No olvidar preguntar dirigidamente los otros síntomas. Y lo que es importante recalcar, que la erupción cutánea no tiene una erupción característica. Exacto. Entonces no es que nosotros le podamos decir, es este tipo de lesión, en este tipo de piel, o sea, en esta parte del cuerpo, en los brazos o en el tronco, puede dar en cualquier parte. Entonces uno por eso habla como de una lesión en la piel, porque en realidad inespecífica. Puede ser cualquier cosa. También puede producir dolor abdominal. En algunos cuadros que son más escasos, en algunos niños que son menos frecuentes, diarrea, rechazo alimentario. Que es lo menos habitual, o sea, la diarrea y los síntomas gastrointestinales son de otro germen que está circulando en esta época, que es el rinovirus y el enterovirus, más que el micoplasma. Está descrito en muchos de los avisos, ojo, pero es muy poco probable que un micoplasma de diarrea. Y ahora que ya describimos todos los posibles síntomas que tiene el micoplasma, ¿qué hacemos? ¿Con quién consultamos? Es súper importante que insistamos en que esto tiene que verlo un médico. ¿Por qué razón? Porque tiene complicaciones que son graves y requiere tratamiento específico. Yo creo que antes de este brote de micoplasma, que habitualmente, eso nos faltó decir, ocurre cada 4 o cada 6 años en un brote tan extenso como ha sido este año, 2024, es que antes algunos especialistas, los infectólogos, que son los que cuidan nuestros antibióticos y la resistencia antibiótica, decían, no es necesario tratar el micoplasma, lo escuchamos más de alguna vez cuando nosotros éramos alumnas, la verdad. Pero cuando los pacientes están sintomáticos, además se están contagiando a este nivel con este brote, se debe tratar ante la sospecha clínica de micoplasma, ante una PCR positiva para micoplasma, una radiografía compatible con micoplasma, con un antibiótico específico que se llama acitromicina.
¿Sirven los otros de la familia de los macrólidos? Sí, pero es el mejor tolerado, ya no es tan caro como cuando recién salió, se toma una vez al día y tiene menos efectos adversos y son súper poquitos días, que son 5 días de tratamiento. Y una vez al día, que eso también es súper importante, porque la mayoría de antibióticos son 2 o 3 veces al día y esta es 5 días, una vez al día. O sea, nos facilita el tratamiento y poder erradicar este bicho de la vía respiratoria. ¿Y qué otras alternativas tenemos cuando los pacientes no pueden usar la citromicina o pensamos que a lo mejor hay más de un bicho? Existen las quinolonas que también cubren, y esas son la familia del levofloxacino, ¿cierto? Sí, por eso, insistir que esto es de manejo médico, ya no se vaya usted a automedicar o buscar el antibiótico, no vaya a buscar la citromicina o el levofloxacino. Esto es solamente en contexto de que ustedes entiendan de que si bien la primera alternativa es la citromicina, también tenemos otras alternativas que se pueden usar en contexto de pacientes más graves, incluso en los pacientes hospitalizados nosotros estamos ocupando levofloxacino y no acitromicina. Exacto. Estoy pensando en esta resistencia por esta difusión y porque a veces usan acitromicina para las amigdalitis en pacientes que no son alérgicos a la amoxicilina o en cualquier cuadro que a veces es viral o resfrío y vamos generando esta resistencia. Entonces, por eso es que hay que pensarlo, pero esa es una decisión médica, no de paciente. Y lo otro que es importante que de este brote es que este brote se pasó de las edades habituales del micoplasma, ¿cierto? Sí. Afectó a niños menores de 1 año, incluso lactantes de meses. Yo he visto hasta un recién nacido con micoplasma y adultos mayores. Entonces, no lo seguimos solo a los niños, así que estar todos atentos ante estos cuadros de ataques de tos de más de 2 semanas de evolución y que van en aumento. Sí. Respecto a eso mismo, yo siempre digo, después del COVID todo se desordenó, porque sí. Nosotros cuando estudiamos pediatría, esta era la típica bacteria que decíamos edad escolar. Y decíamos, un niño de 2 años que tenga todo en acceso, no, lo más probable es que sea viral, algún otro virus, pero micoplasma no. Y este año prácticamente nos hemos encontrado muchas sorpresas respecto al micoplasma. Todos los virus, todos los alergenos, como decíamos en el capítulo de rinitis, se han desordenado entre la pospandemia y el cambio climático. Tenemos un desorden hasta epidemiológico. Sí. Bueno, siguiendo con la misma idea de las neumonias, yo creo que tenemos que seguir con las neumonias virales. Veamos las neumonias virales cómo nos va. Los virus son lejos lo más frecuente, ¿no es cierto? Y esto es a cualquier edad. Pero en el menor de 1 año, prácticamente el 90% de los cuadros respiratorios son virales. Por eso que el sobreuso y exceso de antibióticos está pésimo. Los virus son bien conocidos. No menor un virus fue el COVID, que también afectó a las distintas edades. Si bien afectó más a adultos y adultos mayores, también hubieron niños víctimas del COVID, a lo mejor en otras formas de presentación, no tan neumonía, o excepto los pacientes crónicos. El virus sincicial, que siempre ha sido nuestro enemigo en las campañas de invierno y gracias al Nirsevimab este año se portó como una taza de leche el virus sincicial, ¿no es cierto? Sí, tenemos que agradecer a eso. Tenemos que contar, que son bien frecuentes para nosotros. Bueno, el rinovirus, que es el virus que produce el resfriado común. Hace años, cuando nosotros no teníamos la disponibilidad de los paneles virales, que ahora son súper amplios y que detectan varios virus respiratorios, nos salían paneles virales negativos. Nosotros decíamos, bueno, será algún virus, pero se le va a pasar. No sabíamos cuál. Entonces, después cuando se empezó a detectar el rinovirus, que siempre estaba en nuestro consciente de que era un virus que solamente producía síntomas respiratorios altos, que solamente producía un resfriado que duraba 3 a 5 días, pero nada más. En la medida que hemos ido detectándolo más, nos hemos dado cuenta que también produce síntomas respiratorios bajos y que pueden producir neumonias que incluso pueden llevar a los niños a hospitalizar y a estar graves, intubados por un simple, entre comillas, rinovirus. O sea, este se volvió mala persona. No era un simple virus del resfrío común, para nada. Quizás no lo conocíamos completamente. Yo creo que no era bien conocido y ahora sabemos bueno, acá en Chile todavía no se pueden serotipificar los grupos, pero sabemos que el C es el mucho más grave, que da estos cuadros de niños con neumonías en ventilación mecánica o crisis asmática severa o debut de asma y que tiene esa capacidad de desencadenar asma. Es un virus escandaloso que hace un estallido inflamatorio muy parecido a la influenza o al COVID y por lo tanto puede dejar asmático al paciente que lo tenga si es susceptible genéticamente o por evolución de su atopia o de alergia. Así que no hay que subestimarlo. Sí. La influenza, que todos los que somos de grupo de riesgo, ya sea por salud o ser de la salud, nos vacunamos todos los años. Los menores de 10 años, las embarazadas mayor a 13 semanas,
los adultos mayores. mayores, el personal de salud, las personas con enfermedades pulmonares crónicas, cardiológicas crónicas, diabetes, hipertensión también, las personas inmunosuprimidas que toman algún medicamento que les baja las defensas por su enfermedad de base, lo más frecuente, los corticoides. Las personas oncológicas deben vacunarse todos los años contra la influenza. Y otro mito popular es que a veces dicen, no, si ya pasó el invierno, ¿para qué me voy a vacunar? Ahora, muchos casos de influenza en esta época, así que nunca es tarde si no está vacunado y cumple con las edades de criterio, desde los 6 meses hasta los 10 años los niños. Es súper importante recalcar algo que pasó justo este año 2024, que la campaña de vacunación no recuerdo bien la fecha exacta, pero fue en marzo. El 13 o 15 de marzo. Y la gente se dejó mucho esperar y hubo un pic de influenza. Y precisamente la gente no estaba vacunada, que fue más o menos en los meses, si no lo recuerdo, recuérdame por favor, Gemma, si fue en mayo o junio, pero fue como yo diría que un fue, poquito antes de que empezara el invierno. Fue en mayo de todas maneras. Entonces la gente se confió y que decía, no, sí, ¿para qué me voy a vacunar si todavía no llega el invierno? Y la influenza se nos adelantó y nos dejó la embarrada en ese momento como en mayo, que incluso en adultos hubo alta tasa de hospitalización de pacientes respiratorios precisamente que no estaban vacunados. Sí, y además que no olvidemos que la vacuna se demora por lo menos 15 días en formar una respuesta inmunológica y en los más chiquititos más, porque los de los 6 meses reciben 2 dosis, entonces después de su segunda dosis recién a los 15 días después de esta segunda dosis van a generar alguna respuesta inmune asociada a este virus. Así que siempre vacunarse apenas se llame la campaña, así refuerzos, etcétera. Siempre estar seguros con eso. Y otro virus que siempre también nos afecta y nos molesta a veces es el adenovirus, que es bien escandaloso. A veces también es como un simulador de bacteria porque da harta fiebre, harto decaimiento, dolor corporal. ¿Y qué otros síntomas nos puede dar el adenovirus que a veces nos orienta un poco? Pucha, es que el adenovirus es un virus que de verdad es un virus, pero tiene muchas particularidades clínicas de bacterias. Por ejemplo, la fiebre alta, puede producir neumonía, y neumonias bien complejas también. Incluso multifocales. Se ha visto que lamentablemente este virus no es tan bueno en algunas personas y puede producir un daño viral crónico, o sea, dejar secuelas a largo plazo. Exacto. No es como los otros virus que generalmente son virus que dejan un daño agudo, pero posteriormente el pulmón se recupera. El adenovirus nosotros como broncopulmonares le tenemos harto miedo, porque generalmente no sabemos si ese niño posteriormente a su infección por adenovirus va a tener un daño pulmonar crónico posterior a la infección de este virus. El famoso daño posviral o bronquiolitis obliterante secundaria a virus. En la época peak que pasaron estos daños pulmonares fueron la época de los 90. Entonces ahí se vieron muchas cosas del terror y ahí nuestros grandes maestros nos cuentan esa experiencia de esos brotes del terror de adenovirus y que dejaron muchos secuelados, que estos pacientes en el fondo son oxígeno dependientes ahora o han sido trasplantados porque ya su función pulmonar se fue en picada y no hay otro sustento, ¿cierto? O que muchos niños se murieron incluso. Exactamente. Pero síntomas más comunes, independiente de que si da un cuadro grave o no, son la famosa conjuntivitis, ¿no es cierto? Esta provoca fiebre faringo conjuntival del adenovirus y en otros serotipos que dan síntomas ya como gastrointestinales, vómitos, diarrea, incluso también da lesiones. El exantema, ¿no es cierto? Que son como lesiones típicas parecidas a una peste. Entonces, obviamente, esa tarea dejémoselas a los clínicos, igual a los médicos, pero ustedes tengan esta información para que puedan consultar en forma oportuna. Y que quede claro siempre que los virus no se tratan con antibióticos porque son virus y no bacterias, pero sí algunos tienen su potencial de sobreinfectarse y eso también es decisión del médico tratante si lo va a tratar con antibióticos de la sobreinfección o no. Sí, por eso es súper importante que ahora estamos hablando de infecciones virales, es la importancia de la consulta. Y también es súper importante saber que generalmente los niños, como valga la redundancia, y recalcar que son infecciones que se ven mucho más en niños que en adultos. Entonces, en adultos, obviamente, el uso de antibiótico es mucho más general, pero en niños, ojalá el antibiótico dejarlo cuando esté de verdad muy, muy bien indicado. Tenemos que guardar muy bien y cuidar muy bien nuestros antibióticos para evitar a largo plazo la resistencia, que ya se está viendo en otros países, que es un tema gigante el tema de la resistencia. Que da para un podcast entero. Sí, ese también es un tema gigante, la resistencia bacteriana que tienen a los antibióticos ciertas bacterias. La resistencia antibiótica en términos
prácticos para que lo entiendan. No es que queremos ahorrar en plata en antibióticos. Sí, van a ser antibióticos cada vez más costosos porque van a ser más potentes y con nuevas tecnologías, pero lo más importante es que nuestro organismo no se va a poder defender de las bacterias si vamos creando resistencia antibiótica. Entonces, por eso que hay que cuidarlo. Y eso de, no, me ponen una penicilina y me mejora el tiro del resfriado, es literalmente psicosomático, porque eso no existe y no se mejoran al tiro tampoco. Por lo menos 2 o 3 días de tratamiento antibiótico los cuadros mejoran. Exactamente. Y nuestro último tema o tipo de neumonía. Nuestras neumonias típicas, ¿ya? O bacterianas. O bacterianas. Principalmente cuando nosotros hablamos neumonía típica nos referimos a un germen específico, a una bacteria en específica que se llama neumococo o streptococo neumonía, como le gusta a nuestros amigos infectólogos. Esta bacteria es la bacteria que produce finalmente las bacterias las neumonias que son con fiebre alta, con harta tos, con harto compromiso del estado general, que se demora pocos días. Generalmente el niño parte con los síntomas y en 1, 2, 3 días ya está como con el cuadro bien completo. Inicio súbito que se llama. Ojo, que no es harta la tos del neumococo, en eso te voy a corregir. De hecho, la mnemotecnia, que son frases o cosas que nosotros ocupamos para aprender ciertas cosas de medicina, es el neumococo tose poco. Entonces, eso es importante recordar. Un niño que a lo mejor no tiene este ataque de tos que sí tienen los virus y que tiene el micoplasma, pero que tiene tos, que puede ser, habitualmente es productiva, que tiene fiebre y está muy decaído, ese niño siempre hay que descartar estas neumonías típicas que dan además una imagen típica en la radiografía. No son estos focos así desordenados que son del micoplasma y de los virus, sino que una neumonía redondita que le llamamos nosotros. Claro, aquella es fiebre alta. Estamos hablando que los niños incluso podrían llegar a 40 grados de temperatura por una neumonía de este tipo. Y también es más característica de niños un poquito más grandes, sobre los 3, 4 años y obviamente en la edad escolar. Esa es como la edad específica de esta bacteria. Hay dificultad respiratoria, hay quejido. El quejido no es un quejido de yo me siento mal, es un quejido respiratorio. Respiran y hacen... y en eso están compensando. Y eso es sumamente importante destacar porque a veces la gente no se da cuenta y eso es un signo de gravedad. Ese niño puede colapsar su vía respiratoria en cualquier momento, hacer un paro y requerir ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Entonces hay que estar muy atento a esos síntomas en los más pequeñitos, sobre todo, que no van a tener una buena respuesta. Y este bicho también no solo produce neumonía, ¿cierto? Produce sinusitis, produce otitis medias agudas y también produce meningitis. Y es por eso que dentro de las medidas sanitarias y dentro de nuestro plan de vacunación, nosotros tenemos un esquema para protegernos contra esta bacteria que es el neumococo, con vacunas que van a los 2, a los 4 meses, a los 6 meses también a una dosis de refuerzo si los niños son prematuros, y al año este refuerzo para evitar estas enfermedades invasoras por este neumococo. Sí. También es importante recalcar que estas son las neumonías que se complican, o sea que el líquido es tanta la inflamación que se produce dentro del pulmón y de la pleura que se produce líquido en la cavidad sale y pus dentro de la cavidad pulmonar, lo que nosotros decimos derrames pleurales, ¿ya? Y también pueden producir un daño, una infección bien complicada en el pulmón mismo y tener varias complicaciones asociadas. Entonces, es súper importante consultar rápido, porque si uno no consulta rápido y no empieza con el tratamiento antibiótico, corre gran riesgo de llegar a una complicación y obviamente eso ser muy, muy complejo con tratamientos antibióticos muy prolongados y hospitalizados. Y esto mismo también tiene que ver con esto del sobreuso de antibióticos. O sea, cuando no usamos antibióticos en virus, cuando no corresponde, el neumococo se va haciendo más resistente y más poderoso. Los niños que están en salacunas o guarderías, que están en el colegio, en grupos que con mucho contacto de otros niños, también tienen más riesgo de resistencia, y estos niños que hacen también otitis a repetición. Así que es súper importante siempre consultar. No mandarlos al colegio dentro de lo que se pueda y consultar. Siempre es como lo más importante, ¿cierto? Y por supuesto, colocar todas las vacunas dentro del plan de vacunación, que el plan de vacunación chileno es lejos uno de los más completos de Sudamérica. Y como no tenemos que olvidar, la principal medida de prevención para todo esto, para neumonias atípicas, típicas, virales, son las medidas que nosotros siempre insistimos. Lavado de mano, que si está enfermo el niño y con mucha tos, no enviarlo al colegio o al jardín para que no siga, cortar la cadena de contagio, ventilar los lugares. Eso es súper importante.
obviamente en invierno y en verano, el tema de la ventilación, Es independiente de que diga, no, pero si tiene pocos síntomas, es súper importante el tema de la ventilación. Si toleran las mascarillas, si son niños más grandes o son adultos y están sintomáticos, usen la mascarilla. Es súper importante, yo creo que el COVID también nos vino a enseñar eso, el que las mascarillas sirven, son un elemento súper útil para cortar la cadena de contagio, porque finalmente queremos proteger a la gente que está alrededor. Si nosotros ya estamos contagiados, no queremos que el que está al lado. Y a los más vulnerables. Siempre tenemos algún recién nacido cercano, algún adulto mayor, algún enfermo crónico, alguien con cáncer cerca nuestro y debemos protegerlos, ser más empáticos también. Que eso, como dices tú, es otra cosa que nos enseñó la pandemia. Y ojo que la mascarilla bien utilizada, si yo me la pongo aquí debajo de la nariz, no sirve. O sea, tengo que bloquear la puerta de entrada de los bichos, que es la nariz y la boca para los que son más respiradores vocales, ¿verdad? Exactamente. Y otra forma de prevención, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio también, son las vacunas. Exactamente. Y una alimentación saludable, ser adherente a los tratamientos crónicos. Cuando los pacientes son asmáticos o tienen alguna enfermedad crónica, tienen que ser ordenaditos con su tratamiento, tomarse sus medicamentos todos los días, colocarse sus inhaladores, ir a los controles con su médico tratante. Esas son las mejores formas y maneras de prevenir cualquier enfermedad infectocontagiosa. Y guardar también el reposo correspondiente. Ya mucha gente dice, no, pero si tengo una neumonía, me siento bien. No, tienen que guardar reposo los días que le indique el doctor. Y ojalá los días también que sean del tratamiento específico, en el caso del micoplasma y del neumococo, los días de tratamiento antibiótico, para evitar seguir contagiando y tener el propio paciente riesgo de complicaciones de esas enfermedades. Bueno, esperamos que le haya gustado mucho este podcast. Es importante que ustedes puedan recordar todas esas cosas, que nos escriban las dudas que tienen también. Es un tema que a nosotros nos apasiona, es un tema que es muy extenso, que nos costó un poco abreviarlo y sintetizarlo para tratar de sintetizar y poner los puntos que son más importantes, porque este tema obviamente da para clases y clases y clases. Así que esperamos que hayan quedado un poquito más resueltos y que cualquier duda, obviamente, o consultan con su médico o nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Agradecemos siempre su participación, si a veces estamos con poco tiempo para poder contestar todos sus comentarios, créanme que los leemos igual, nos vamos a hacer el tiempo para ir contestando alguna de las dos sus preguntas. Estamos agradecidos siempre de su colaboración y si nos quieren proponer temas también son bienvenidos porque viene todo nuestro 2025 y le queremos dar con todo el power. Síganos en nuestras redes sociales en Medicina de Mamá. ¡Nos vemos! Chao, chao.